Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el libro del Génesis, capítulo 12, versos 1 al 3, donde nos habla del llamamiento que Dios hizo a Abraham. Aún podemos ir un poquito más. Capítulo 12, verso 1 en adelante dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: escogido por Dios para formar un pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Miguel. Dios escogió a Abraham para formar un pueblo, y más adelante dice también: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el mismo Génesis capítulo 17, verso 4 en adelante dice: he aquí mi pacto es contigo. Esto le dijo Dios a Abraham: y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y ahora, esta bendición para las naciones, ahora vean aquí, nos dice que en él serán benditas todas las naciones, y ahora dice: y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Es un misterio la vida de Abraham, y es un misterio también el pueblo hebreo, y es un misterio también todas estas naciones que saldrían de Abraham. Ahora, a través de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob los patriarcas, y de los patriarcas todo el pueblo hebreo, y así se formó la nación hebrea, la gran nación de la cual Dios le habló a Abraham, el padre de la fe. El pueblo hebreo, cuando fue libertado de la esclavitud en Egipto, Dios lo llevó al monte Sinaí, y allí le dio leyes y estatutos por medio del profeta Moisés. Y así Dios fue el que estableció las leyes que el pueblo hebreo tendría. Y Moisés, siendo el instrumento de Dios,
viene a ser llamado legislador, pero el legislador en realidad es Dios, el único que legisló las leyes para el pueblo hebreo, el cual es el mismo Cristo en su cuerpo teofano. Y ahora encontramos que cuando el pueblo hebreo va por el desierto, Dios va dándole estatutos también, y luego cuando llegan a la tierra de Israel, se establecen como un pueblo con sus leyes y estatutos, y con el profeta Josué, hombre de Dios, el cual también fue juez sobre Israel, así como fue Moisés. Y ahora encontramos que queda establecido el pueblo hebreo como una gran nación en la tierra que Dios le prometió a Abraham, y viene a ser el único pueblo creado por Dios, el pueblo hebreo como nación. O sea que la única nación creada por Dios es el pueblo hebreo. Las demás naciones se han ido formando, pero el pueblo hebreo ha sido creado por Dios. Pero Dios ha prometido a Abraham que de él saldrán naciones. Tenemos, según la carne, muchas naciones que han sido formadas por medio de los otros hijos que tuvo Abraham, como Ismael, y también los otros hijos que tuvo Abraham por medio de Cetura, que fueron 6 hijos. A través de esos hijos vinieron los hijos de esos hijos, y de ahí salieron príncipes. Vean la promesa de Dios a Abraham. Cuando Abraham oró a Dios en el capítulo 17, cuando ya había sido circuncidado Ismael y Abraham, dice capítulo 17, verso 14 en adelante, vamos a ver, verso 10 en adelante, dicen: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán
de ella. Esto es a causa de que por medio de Isaac, el hijo que Abraham tendría a través de Sara, vendrían reyes de naciones también. Entonces, y también saldrían naciones para ser los reyes de esas naciones. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Aquí también nos muestra que Ismael vendrá a ser una gran nación, los ismaelitas, y 12 príncipes saldrán de él. Esto es una promesa dada a Abraham. Y ahora también Abraham tuvo 6 hijos más por medio de Cetura, los cuales también recibieron bendición. Los descendientes de Ismael, los descendientes de los hijos de Cetura, todos ellos son descendientes de Abraham. Y también Isaac, el principal y el que tenía la bendición de la primogenitura, es el hijo de Abraham a través del cual vino el pueblo hebreo, y a través del cual vino el Mesías, porque vino a través del pueblo hebreo. Y ahora encontramos que la bendición para el pueblo hebreo como nación es grande. Cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre de Rebeca, su madre, luchaban en el vientre de ella por una bendición, la bendición de la primogenitura, pero Jacob no pudo nacer primero, y encontramos a Esaú naciendo antes que Jacob, pero Jacob continuó luchando por la bendición. Ahora, miren ustedes lo que nos dice el Génesis capítulo 25, versos 19 en adelante. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac
a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos están divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea que estuvieron casados por 20 años y no tenía hijos Isaac a través de Rebeca, su esposa, porque era estéril. Lo mismo que le sucedió a Abraham con Sara. Sara era estéril y no podía tener hijos, pero Dios abrió la matriz de Sara y tuvo un hijo Abraham por medio de Sara. Y ahora aquí Rebeca es estéril, lleva 20 años con Isaac, casados, o 19 años, y ora Isaac a Dios. Dios oye su oración, abre la matriz de Sara, y a los 20 años de casado nacen 2 niños, Esaú y Jacob. Y aquí, en estos 2 niños, están representados 2 pueblos y 2 naciones, las cuales estarían luchando así como lucharon Esaú y Jacob en el vientre de Rebeca, por la bendición de la primogenitura, y la bendición de la primogenitura contiene como territorio el territorio de Israel. Y por eso en la actualidad Esaú y Jacob están luchando por el territorio de Israel. Ahora, esta bendición de la primogenitura contiene grandes bendiciones, grandes promesas de parte de Dios. Vean, Esaú como primogénito tenía el derecho a ser el heredero de la primogenitura, pero él no apreció ni comprendió la bendición que había en la primogenitura. Encontramos que Jacob sí creía en la bendición de la primogenitura y creía en todas las bendiciones contenidas en la primogenitura. El primogénito sería el heredero de esa bendición que estaba en Isaac, la cual pasó de Abraham a Isaac, y de Isaac pasaría a aquel que sería el primogénito de Isaac. Por medio del nacimiento natural fue Esaú, pero la Escritura dice que el mayor servirá al menor. Esaú servirá a Jacob, y por cuanto ellos ahí están representando 2 grandes naciones, la nación más grande servirá a la nación más pequeña.
Por lo tanto, los descendientes de Esaú servirán a los descendientes de Jacob, o sea, servirán al pueblo hebreo. Por eso ustedes pueden ver en el libro del Apocalipsis capítulo 21 y también en el capítulo 20, 21 y 22 que todos servirán y a Israel. Por eso en Zacarías también nos dice que de año en año subirán a Jerusalén para adorar a Dios. Y ahora podemos ver que el lugar de adoración para todas las naciones será Jerusalén. Y Jerusalén está en el territorio de la bendición de la primogenitura, bendición que Dios le dio a Abraham, al cual le dijo que él y su descendencia heredaría toda esa tierra. Y ahora, en la bendición de la primogenitura está el territorio de Israel. En la bendición de la primogenitura está la capital de Israel, Jerusalén, que será la capital del mundo en el reino milenial de Cristo. Y en la bendición de la primogenitura está también la venida del Mesías. Esaú no comprendió el contenido de esa bendición de la primogenitura. Pero vean ustedes, si Esaú no vende la bendición de la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, entonces Isaac hubiera bendecido a Esaú y luego hubiera el ángel de Jehová, el ángel de Dios, aparecido a Esaú y le hubiera cambiado el nombre a Esaú. Y hubiese sido el heredero del territorio de Israel y por consiguiente de Jerusalén también. Y el Mesías prometido hubiera sido un descendiente de Esaú. Y el glorioso reino milenial del Mesías hubiera sido de la descendencia de Esaú, y el Mesías hubiera sido un descendiente de Esaú. Y la descendencia de Esaú hubiera sido la que estaría en la tierra y el reino milenial con Cristo el Mesías gobernando, y estaría establecido en el reino milenial el glorioso trono del Mesías en medio de la descendencia de Esaú. O sea que todo el territorio de Israel no sería de los hebreos, sino de los descendientes de Esaú. Pero por cuanto Esaú vendió la bendición de la primogenitura y la compró por un plato de lentejas, Jacob, del cual Dios dice a Jacob, amén, mas a Esaú aborrecí. Ahora podemos ver que ya no hay oportunidad de darle atrás para al plan de Dios de la bendición de la primogenitura, para que sean los descendientes de Saúl los que tengan
ese glorioso reino a nivel mundial en el 7º milenio, sino que ya esta bendición corresponde al pueblo hebreo. El padre de la descendencia de Esaú, o sea, Esaú, vendió esa bendición por un plato de lentejas. Por lo tanto, la bendición de Abraham, que pasó de Abraham a Isaac, pasó de Isaac a Jacob, y de Jacob al pueblo hebreo. Y ahora, de ahí viene la bendición para todas las naciones por medio de Jesucristo, el Mesías. En el Génesis capítulo 48, versos 15 en adelante, vamos a ver, 13 en adelante dice 12. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. O sea, sacó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y los tomó José a ambos, Efraín a la derecha, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, o sea, a la izquierda de Jacob. Estaba de frente a su padre Jacob, José, con sus dos hijos, y va a colocarlos frente a Jacob para que los bendiga. Y José colocó a Efraín a la mano derecha de José para que quedara frente a la mano izquierda de Jacob, para que Jacob levantara su mano izquierda y colocara la bendición de la mano izquierda. Y colocó a Manasés, José, en su mano izquierda, la mano izquierda de José, la cual estaba frente a la mano derecha de Jacob, para que así quedara Manasés frente a la mano derecha de Jacob, y así Jacob, que es Israel, colocara su mano derecha sobre Manasés y echar la bendición de la derecha, que es la bendición de la primogenitura. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, a la izquierda de Jacob, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, o sea, a la derecha de Jacob, y los acercó a él. O sea que vino caminando con uno en un lado y otro en otro para ponerlos frente a Jacob. Entonces Israel, que es Jacob, pero que el ángel le cambió el nombre por Israel, por eso se le llama aquí Israel. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, el que le quedaba frente a la mano derecha de Jacob, de Israel, era Manasés, pero colocó su mano derecha no sobre Manasés, sino sobre Efraín. O sea que hizo en esta forma, y de la mano derecha de Jacob pasó a la mano derecha de José, donde estaba Efraín. Si José colocó a su mano derecha a Efraín, ¿por qué le va a molestar? Si Jacob coloca su mano derecha también sobre Efraín, sin darse cuenta, José hizo el cambio, él sin darse cuenta, y ahora Jacob hace el cambio inspirado por Dios. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor,
y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. O sea que Jacob sabía lo que estaba haciendo. Adrede, o sea, consciente de lo que él estaba haciendo. Quiso hacerlo en esa forma, inspirado por Dios. Así como sucedió con Esaú y Jacob. Jacob, siendo el menor, recibió la bendición de la diestra de Isaac y por consiguiente de la diestra de Dios. Eso tiene que ver con la bendición de la primogenitura. Esa es la bendición que está en la diestra de Dios. Y en la diestra de Dios, ¿qué es lo que está? El libro sellado con 7 sellos. A donde venga ese título de propiedad, está viniendo la bendición de la primogenitura. Y ahora veamos y bendijo a José, y ahora colocando sus manos sobre Efraín y Manasés, vean, Jacob tiene sus manos en forma de cruz, porque por medio de la cruz, por medio de Cristo crucificado, la bendición del mayor, que es el pueblo hebreo, pasó a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es la menor. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo está representada en Efraín, y el pueblo hebreo está representado ahí en Manasés. El pueblo hebreo rechazó a Cristo y por consiguiente la bendición de la primogenitura, la bendición de Abraham, de la primogenitura, ha pasado a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, siendo que estos dos hijos de José son dos pueblos, tenemos al pueblo hebreo en Manasés representado y tenemos a la iglesia del Señor Jesucristo en Efraín representado. La iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo celestial con la bendición celestial de la primogenitura. Y ahora, el pueblo hebreo nació primero aquí en la tierra como pueblo, como nación, pero ahora vean ustedes el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Ha ido naciendo la iglesia del Señor Jesucristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo de edad en edad. La iglesia del Señor Jesucristo nació al día de Pentecostés, pero vean ustedes, se ha mantenido la iglesia del Señor Jesucristo en esa etapa del nacimiento espiritual de cada uno de sus miembros. Y para el día postrero vendrá la transformación de nuestro cuerpo para nosotros los que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo. Y entonces estará sobre la tierra un poderoso pueblo con la bendición de la primogenitura, cubriendo todos los aspectos de la vida de la raza humana y todos los aspectos del universo completo. Y ese es el Efraín espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora miren ustedes, Manasés y Efraín eran hebreos por parte de José, pero eran gentiles por parte de Asenat, la esposa de José. Y podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo en su mayoría ha sido de entre los gentiles. Comenzó con hebreos, pero luego encontramos que Dios se tornó de los hebreos a los gentiles y
en Asia Menor entraron los gentiles, aunque la puerta fue abierta por San Pedro en la casa de Cornelio a los gentiles, pero luego entraron los gentiles porque ya la puerta estaba abierta en Asia Menor por cantidades bajo el ministerio de San Pablo. Entraron y luego han continuado entrando de edad en edad, y así han estado naciendo los hijos e hijas de Dios, del Efraín espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Han estado naciendo en el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, los miembros de esta gran nación celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así ha estado creando Cristo una nueva nación poderosa que gobernará con Cristo en los cielos y la tierra también. Y de esta gran nación encontramos que Dios levantará grandes príncipes, grandes reyes, que son los apóstoles y también los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Por eso, cuando el reverendo William Branham, aún antes de eso, cuando Cristo estuvo explicándole a sus discípulos lo que ellos obtendrían, porque ellos habían dejado todo, padre, madre, casas y su trabajo también, y preguntaron qué ellos tendrían en el reino venidero, en el reino de Dios. Vean, Cristo dice a ellos en el capítulo 19 de San Mateo, versos 27 al 30, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, o sea, esto es en el reino milenial, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, esto será en el trono de David, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, ellos serán jueces y serán reyes también, y serán sacerdotes también en el glorioso reino milenial de Cristo. La Escritura dice que Cristo nos ha limpiado con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6, donde dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el soberano, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Por eso estos apóstoles serán reyes, serán sacerdotes y jueces también, porque los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles, y no solamente los apóstoles, sino los escogidos de Dios, todos los cuales están representados en sus mensajeros enviados por Dios para cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron los líderes allá de aquella etapa, luego San Pablo en la primera edad, y luego cada ángel mensajero en su edad, y luego en la edad de la piedra angular, el ángel
del Señor Jesucristo. Y ahora, Apocalipsis capítulo 5 primero, capítulo 5, verso 8 en adelante, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es una promesa divina de que reinaremos con Cristo sobre la tierra, porque Él nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y aquí en Apocalipsis capítulo 20, donde se colocan los tronos para ese glorioso reino milenial, dice capítulo 20, verso 4 en adelante: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Y ahora, todos los que tienen parte en la primera resurrección, los cuales son los que Cristo ha redimido con su sangre, nos ha limpiado de todo pecado con su sangre, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, para reinar con Cristo por el milenio y luego por toda la eternidad. Por lo tanto, todas estas personas pertenecientes a este glorioso reino milenial de Cristo, los cuales serán reyes y sacerdotes y jueces, son los redimidos por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, representados en Efraín. Estos son los que tienen la bendición de la primogenitura, y en la bendición de la primogenitura hablada por Jacob a Efraín, dice Jacob: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, o sea, sobre la cabeza de Manasés. Y dijo José, mas su padre no quiso, y dijo: lo sé,
hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. El hermano menor, Efraín, será más grande que Manasés, y su descendencia, la descendencia de Efraín, formará multitud de naciones. Y ahora, siendo que Efraín representa a la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo ahora vendrá a ser mayor que el pueblo hebreo. Efraín vendrá a ser mayor que Manasés, y el pueblo de Efraín vendrá a ser mayor que el pueblo de Manasés. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendicirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y ahora siempre estará primero en Efraín espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora la bendición de la primogenitura la tiene la iglesia del Señor Jesucristo. La bendición del bautismo del Espíritu Santo, en donde la persona, al recibir a Cristo como su Salvador y lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, recibe el bautismo del Espíritu Santo y obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Y así ha ido naciendo cada miembro del Israel celestial, del Efraín espiritual. Así ha estado naciendo en el reino de Dios cada hijo e hija de Dios. Y esta es la nación celestial, el Israel celestial, el Efraín celestial. Y así Dios está creando una nación celestial. Representada esta nación celestial en Jacob y también en Efraín. Y ahora encontramos que Dios está creando una nación celestial reflejada, simbolizada en Israel, la nación terrenal. La nación terrenal tiene cuerpo terrenal. La nación celestial tendrá cuerpo celestial, cuerpos glorificados, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que los miembros de esta nación celestial que han partido serán resucitados en cuerpos glorificados y eternos en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice Moisés en el Salmo 90 verso 4 y San Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 verso 8. Y ahora encontramos que de Abraham, el padre de la fe, vean ustedes, viene el Israel terrenal y viene también el Israel celestial. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador, viene el Israel celestial. Hay personas que se preguntan por qué Jesucristo no se casó y tuvo hijos. Es porque Cristo tendría hijos no por medio de la unión con una mujer, sino por medio de creación divina, produciendo en los creyentes en Él
el nuevo nacimiento por medio de su Espíritu Santo. Y así viene la descendencia de Abraham celestial por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Cristo también es el segundo Adán. Por medio del primer Adán, al nacer en esta tierra, somos mortales. Por medio del segundo Adán, al nacer de nuevo, o sea, por medio de Cristo, obtenemos la inmortalidad del alma y del espíritu que recibimos de parte de Cristo, el cuerpo teofánico que recibimos, y luego en el día posterior obtendremos la inmortalidad física también, cuando Cristo resucita a los creyentes en el que han partido en cuerpos eternos y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y así tendremos la bendición de la primogenitura manifestada no solamente espiritualmente, sino físicamente también, porque con la bendición de la primogenitura obtendremos todas esas bendiciones que hay dentro de la primogenitura, entre las cuales también está la restauración a la vida eterna, para tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así estaremos como la Jerusalén celestial, la iglesia celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos los hijos e hijas de Dios tienen que nacer en la iglesia del Señor Jesucristo por medio de la obra de Cristo en el Espíritu Santo llevada a cabo en su iglesia. Y así es como venimos a ser miembros del Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así es como venimos a ser el Efraín celestial también, el que tiene la bendición de la primogenitura, para reinar con Cristo por el milenio y luego por toda la eternidad. El gabinete de ese reino milenial de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo, el gabinete de gobierno, y también la corte divina para el juicio final, en donde Cristo juzgará a todo ser humano que ha vivido en la tierra, exceptuando aquellos que lo han recibido como su Salvador y han recibido el Espíritu de Cristo. Esos no serán juzgados, porque el juicio nuestro ya fue realizado en Cristo. Él pagó por nuestros pecados, por lo tanto no tenemos que ser juzgados. Somos la justicia de Dios. Y en el juicio final, el grupo que juzgará con Cristo, o sea, la corte de ese juicio final, es la iglesia del Señor Jesucristo, juzgando con nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso San Pablo dijo: ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Es que la iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene la bendición de la primogenitura. Por lo tanto, le ha tocado la bendición más grande que Dios tiene en su programa, para reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y estaremos en cuerpos iguales al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, el padre de la fe, Abraham, va a estar en este reino milenial. También estará Isaac, también estará Jacob, también estarán los patriarcas, pues los 12 patriarcas son parte del grupo de los 24 ancianos que se sientan en 24 tronos.
Los 24 ancianos son los 12 patriarcas, hijos de Jacob, y los 12 apóstoles de Jesucristo. Ahí no está Judas Iscariote, que perdió su bendición, pero la tomó otro en lugar de Judas Iscariote. Ahora podemos ver que Cristo está formando, creando una nación celestial que gobernará con Cristo en los cielos y en la tierra también. Ese es el poderoso ejército de Apocalipsis 19 que viene con Cristo. Dice Apocalipsis 19, capítulo 19, verso 11 en adelante, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es Cristo en su segunda venida. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este es el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Este nombre nuevo del Señor Jesucristo es el nombre eterno de Dios y nombre de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene un nombre, es el nombre de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos ejércitos celestiales es la iglesia del Señor Jesucristo viniendo con Cristo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey en la séptima dimensión. Él es el Rey en la sexta dimensión, que es el paraíso, y él es el Rey en esta tierra. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Apocalipsis capítulo 17, versos 11 en adelante, dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea, este es el anticristo, el hombre de pecado, con su reino llegando a su final. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pues pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él son los miembros de su iglesia. Es la iglesia del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 19, verso 19 también dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, para guerrear contra Cristo y contra la iglesia del Señor Jesucristo. Así se levantará el anticristo, el hombre de pecado, con su reino, con esos 10 reyes que le darán su poder y su autoridad, y le hará la guerra a Cristo y a la iglesia del Señor
Jesucristo. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese será el final del anticristo, del falso profeta y de la bestia. El Cordero Jesucristo los vencerá. Y ahora, el capítulo 19, verso 16 dice: y en su vestidura, este es Cristo, y en su vestidura tiene escrito, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesucristo nuestro Salvador. Y con Él están ahí los escogidos, los redimidos por la sangre de Cristo, que es este gran ejército celestial, porque la iglesia del Señor Jesucristo es una nación celestial. Por eso recibirá cuerpos glorificados celestiales para estar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad, reinando en esta tierra y en el universo completo. El reino durante la eternidad del universo completo se administrará, se llevará a cabo desde este planeta Tierra, desde Jerusalén, donde estará el trono de Jesucristo. La nueva Jerusalén en la eternidad será tan grande que será mucho más grande de lo que es en la actualidad todo el territorio de Israel. Será tan grande que podrá tener millones de personas en ella, y será tan alta que pasará de las nubes. Será en forma de pirámide, un monte alto en forma de pirámide, donde Cristo estará con su iglesia del Nuevo Testamento y con los santos del Antiguo Testamento. Allí estará Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, todos estos profetas del Antiguo Testamento, y también estarán los apóstoles y todos los 7 mensajeros y el ángel del Señor Jesucristo y todos los creyentes en Cristo de las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo, para gobernar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones y sobre el universo completo. En palabras más claras, esa nueva Jerusalén que nos presenta Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, esa gran ciudad que estará en la tierra, en el territorio que hoy es conocido como el territorio de Israel, es la ciudad capital del planeta Tierra completo y capital del universo completo. Ahora vean por qué Dios, cuando creó al primer hombre, lo creó aquí, en este planeta Tierra. Y cuando Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre los seres humanos, fue aquí, en este planeta Tierra. Porque este planeta Tierra es el Distrito Federal del universo completo. Y Jerusalén, la nueva Jerusalén, será la capital no solamente del planeta Tierra, sino del universo completo. Por eso allí estará el trono de Dios y del Cordero, y allí estaremos todos nosotros con Cristo reinando sobre este planeta Tierra y sobre el universo completo. Ahora podemos ver que es un programa
divino, el cual Cristo ha estado llevando a cabo. Muchas personas pensaron que aquel hombre tan sencillo, Jesús, el carpintero de Nazaret, no era el Mesías, pero sí el Mesías. Vino en forma humilde, en forma sencilla, como Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, quitar el problema que la humanidad tenía. Y cuando murió en la cruz del Calvario, quitó el pecado del mundo. Y ahora toda persona nace en la tierra sin pecado, pero luego que tiene la persona conocimiento del bien y del mal, está llamada a arrepentirse de sus pecados. Unos tienen conocimiento del bien y del mal en cierta edad, otros a una edad más avanzada, unos a los 8 o 10 años, otros a los 12 años, y están llamados a arrepentirse de sus propios pecados, no del pecado de Adán y Eva, sino del pecado que han cometido como seres humanos las personas cuando ya tienen conocimiento del bien y del mal. Lo que pudo haber hecho sin conocimiento del bien y del mal, eso no cuenta, pero cuando ya tiene conocimiento del bien y del mal, sí, comienza a contarle a la persona. Y ahora la persona está llamada a arrepentirse de sus pecados, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizado en su nombre y recibiendo el Espíritu Santo, y así obteniendo el nuevo nacimiento. Porque al nacer nosotros en este planeta Tierra, por cuanto la raza humana había caído, la raza humana quedó bajo esclavitud, bajo el gobierno e imperio del diablo, quedó sujeta y esclavizada en ese reino del diablo, en el cual el diablo es el rey, el príncipe, pero Cristo nos liberta de esa esclavitud, como libertó al pueblo hebreo. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en su nombre, recibe el Espíritu Santo, la persona ha quedado libertada. Y se ha materializado en la persona la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Y ahora no importa cuántos años tenga la persona, está llamada a arrepentirse de sus pecados, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en su nombre y recibir el Espíritu Santo, para así obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Porque el ser humano, al nacer en la tierra por los padres terrenales, obtuvo un espíritu del mundo de la quinta dimensión y obtuvo un cuerpo mortal corruptible en la permisiva voluntad de Dios, pero necesita un espíritu teofánico de la sexta dimensión, de la dimensión del paraíso, y necesita un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Por lo tanto, la persona, al recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ser bautizado en su nombre y recibir el Espíritu Santo, obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un espíritu de la sexta dimensión, un espíritu, un cuerpo teofánico, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso, la quinta dimensión es el infierno. Se recibe un espíritu de la quinta dimensión al nacer en la tierra por nuestros padres terrenales y un cuerpo mortal, corruptible, temporal, un cuerpo animal. Pero se recibe un espíritu del cielo, de la sexta dimensión, al recibir el Espíritu Santo, y se recibirá un cuerpo glorificado cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y entonces seremos celestiales en cuanto al cuerpo físico también. Y así
habrá creado totalmente Cristo el pueblo celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y todos seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, a su imagen, cuerpo teofánico, y a su semejanza, cuerpo físico glorificado. Y así seremos restaurados a la vida eterna en el campo espiritual y en el campo físico también. Y toda esta bendición ha venido bajando de Abraham hacia acá, y de Abraham pasó a Cristo. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, de los patriarcas siguió bajando, y de ahí estaba en medio del pueblo hebreo, y cuando nació Cristo, él vino con esa bendición de la primogenitura. Por eso la Escritura dice que Jesucristo es el primogénito de Dios, y también es el unigénito de Dios. Estas dos palabras parecen contradecirse la una a la otra cuando se aplican a Cristo. Al decir que Jesucristo es el unigénito de Dios, significa que es el único Hijo de Dios. Pero la Escritura dice que Dios tiene muchos hijos. ¿Y cómo vamos entonces a comprender que Jesucristo es el unigénito de Dios y es también el primogénito de Dios? Es el unigénito porque Él es el Hijo único de Dios. Luego, a través de Jesucristo han venido todos los demás hijos de Dios, y Él es el primogénito porque es el primero, y de ese primero han venido los demás hijos de Dios. Es el primogénito porque tiene más hermanos. En Hebreos capítulo 2, versos 9 en adelante, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vean, es Jesucristo el que llevará muchos hijos a la gloria. Son hijos de Dios por medio de Jesucristo a través del nuevo nacimiento. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nuestro hermano mayor se llama nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro amado Salvador Jesucristo es nuestro hermano mayor, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y ahora los hijos de Dios vienen a ser manifestados como hijos de Dios por medio de Cristo, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y así nacemos en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios. Nacemos en el Israel celestial, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la nación celestial. Y ahora hemos visto cómo esta nación celestial estaba en el programa divino para ser creada
por Dios. Esta nación celestial es creada por Dios, por Cristo, por medio de la predicación del Evangelio y el nuevo nacimiento obtenido al recibir su Espíritu Santo. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, del Evangelio. Por eso se predica el Evangelio, para que Cristo llame esas almas que están en la tierra y los limpie de todo pecado y produzca en ellos el nuevo nacimiento y así nazcan como hijos e hijas de Dios en esta nación celestial que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así como los hebreos al nacer nacen como hebreos y como miembros de la nación hebrea, y los que nacen por medio de Cristo, por medio del nuevo nacimiento, nacen como hijos e hijas de Dios, miembros de la nación celestial, la iglesia del Señor Jesucristo. No hay otra forma para una persona pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean cómo todo eso comenzó a moverse allá en el tiempo de Abraham. Pero el programa Dios lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que San Pedro nos dice, hablándonos de Cristo, nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo, el Cordero de Dios, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestado en los postreros tiempos. Jesucristo vino y fue manifestado ¿cuándo? En los postreros tiempos. Los postreros tiempos son los días postreros. Y los días postreros comenzaron cuando Jesús tenía de 3 a 10 años de edad. Por lo tanto, el ministerio de Cristo fue ya en el primero de los días postreros, porque los días postreros delante de Dios son los milenios postreros, los cuales son el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio. Cristo apareció ya para comenzar el 5.º milenio, tuvo su ministerio ya dentro del 5.º milenio y murió ya dentro del 5.º milenio. Y la iglesia de Jesucristo nació dentro del 5.º milenio, pues la promesa era que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne en los días postreros. Por eso el día de Pentecostés comenzó a derramar de su Espíritu Santo sobre aquellos 120 y luego sobre las demás personas que recibieron a Cristo como su Salvador y fueron bautizados en su nombre. Y así ha estado Cristo derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne que arrepentida confiesa sus pecados a Cristo, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en agua, y entonces Cristo derrama su Espíritu Santo sobre esa persona y la persona nace de nuevo y la persona obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Una transformación interior ocurre en la persona. Así es como Cristo ha estado obrando y ha estado creando una nación celestial, la cual no estará en discusiones y peleas con la nación terrenal del pueblo hebreo, sino que estará en
armonía con esa nación, porque en medio de esa nación terrenal hebrea es que Cristo con su iglesia se establecerá y se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo. Ahora podemos ver que ya Jesucristo, el Cordero de Dios, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahora, siendo renacidos, obteniendo el nuevo nacimiento, pertenecemos a una nación celestial, a la nación de Dios celestial, la Nueva Jerusalén, al Israel celestial, para reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad en esta tierra y en el universo completo. Luego, en esta tierra, los ángeles de mensajeros con sus grupos de cada edad, esos mensajeros serán reyes en el reino milenial con Cristo, y su grupo será su pueblo, y reinarán aquí en la tierra. Por lo tanto, el reino milenial de Cristo será un reino glorioso de grandes bendiciones divinas, porque la bendición de la primogenitura estará manifestada en esta tierra, porque estarán los primogénitos de Dios con Jesucristo, el primogénito de Dios. Por eso la bendición de Dios vendrá sobre esta tierra durante el reino milenial, a tal grado que hasta el desierto florecerá y será terreno cultivable. Y ahora podemos ver cómo Dios, escogiendo a un hombre, de ese hombre formaría multitud de naciones, incluyendo al pueblo hebreo y a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Cristo es la que tiene la bendición más grande del universo completo. Por eso es que seremos transformados y seremos a imagen y semejanza de Jesucristo. Tendremos cuerpos inmortales glorificados como el de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es un cuerpo interdimensional. No tendrá necesidad de automóviles, ni de aviones, ni de cohetes para su transportación. Cristo, encontramos que pasaba a través de las paredes cuando los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, cuando Cristo había resucitado. Y también encontramos que cuando ascendió al cielo, ascendió siendo visto por los apóstoles que allí estaban presentes y por una multitud que era como de 500 personas. Encontramos que en ese cuerpo glorificado no hay limitaciones. En ese cuerpo glorificado viajaremos a la velocidad del pensamiento, o más rápido que a la velocidad del pensamiento. El mismo tiempo que yo me tardo en pensar
que estoy a la salida de este local es el mismo tiempo que me tardo en pensar que estoy en Júpiter o en cualquier galaxia o cualquier planeta de cualquiera de las galaxias. O sea que no habrá limitaciones de tiempo ni de espacio, sino que estaremos en un cuerpo glorificado interdimensional. Podremos pasar a las diferentes dimensiones sin ningún problema. O sea que tendremos el equipo dentro de ese cuerpo. Eso es lo que Cristo tiene preparado para cada uno de ustedes y para mí también. Y Abraham fue escogido por Dios para formar un pueblo. Y en esa línea de la descendencia de Abraham apareció Jesucristo, el cual es el que está formando un pueblo celestial, creando un pueblo celestial, una nación celestial, y es Cristo el que formará, creará naciones en el reino milenial. Y en la eternidad entrarán, luego del juicio final, millones de seres humanos a la vida eterna y serán parte de las naciones que estarán en la eternidad viviendo en la tierra. Y de la tierra, pues, todos podremos viajar a otros planetas y a otras galaxias también. ¿Y por qué no se puede viajar como viajamos de una ciudad a otra? ¿Y por qué no podemos ir a vivir a otras estrellas, a otros planetas o galaxias en la actualidad? Porque tenemos este cuerpo mortal, corruptible y temporal. Y en estos cuerpos mortales, Dios no le permite al ser humano mudarse para otras galaxias, aunque hayan enviado satélites o cohetes y hombres a otros planetas. La vida y la colonización de otros planetas o galaxias no será posible para la raza humana en cuerpos mortales, corruptibles y temporales, y no será posible para la raza humana bajo el reino de los pies de hierro de barro cocido del anticristo, pero va a ser posible bajo el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo y su iglesia. En este reino glorioso de Cristo sí va a ser posible viajar a otros planetas, a otros sistemas solares y a otras galaxias también, porque el reino de Cristo con su iglesia no es solamente terrenal, no es solamente aquí en la tierra, sino que es en el universo completo. Y ahora podemos ver el por qué Dios escogió a un hombre, a Abraham, para formar un pueblo. Es que hay un programa divino en el cual todos tenemos que pasar por este planeta Tierra e identificarnos con Cristo en la edad y tiempo que nos corresponde vivir, para así confirmar nuestro lugar en la vida eterna, confirmar nuestro lugar en el reino de Dios. El que no confirma su lugar, pues no podrá estar en la vida eterna. Y confirmamos nuestro lugar recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Así es como confirmamos nuestro lugar en la vida eterna.
en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando hasta el último de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, confirme su lugar en la vida eterna, entonces se habrá completado el número de los escogidos de Dios. Se habrá completado la creación de esta nación celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, el libro sellado con 7 sellos, lo abrirá en el cielo y reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Él reclamará su herencia. Y entonces será el juez de toda la tierra y del universo completo. Y será el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores, para resucitar a los muertos creyentes en Él, en cuerpos eternos, y transformarnos a nosotros, los que vivimos, si permanecemos vivos, hasta que Cristo complete su iglesia. Y así, entonces, estaremos inmortales, incorruptibles y glorificados, iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado. Veremos a nuestro hermano mayor, que murió por todos nosotros, escogido por Dios para formar un pueblo. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de Abraham, escogido por Dios para formar un pueblo. Y así, Cristo, el Hijo de Abraham, ha estado creando un pueblo. Abraham fue escogido por Dios para formar un pueblo, y ahora por medio de Cristo es formado el pueblo celestial. Como por medio de Jacob, Isaac, Jacob y los patriarcas fue formado el pueblo terrenal, y fue establecido cuando fue libertado de la esclavitud en Egipto y recibió las leyes divinas en el monte Sinaí, y luego fue rumbo a la tierra prometida. Le tomó 40 años para llegar, pero llegaron y se establecieron como una nación con sus propias leyes. Y ahora la nación o pueblo celestial encontramos que ha estado siendo formado, y en este tiempo final recibiremos la liberación física, que será nuestra transformación, y la resurrección de los muertos en Cristo. Y entonces seremos establecidos como la nación celestial para reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y seremos establecidos como la nación celestial para gobernar con Cristo el universo completo. Todo esto Dios lo cumplirá, porque ese es su programa. Y a causa de ese programa fue que Dios escogió a Abraham para formar un pueblo. Y luego, por medio de Cristo, forma el pueblo o nación celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por medio de Cristo, en este tiempo final, también llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Lo cual ocurrirá muy pronto. Ahora hemos visto cómo Dios ha escogido un hombre para formar un pueblo, una nación. La vida de Abraham es una vida llena de grandes misterios, porque en él estaban sellados esos misterios divinos
de la creación de un pueblo terrenal y de un pueblo celestial. Por eso Cristo vino por medio de la descendencia de Abraham según la carne. Nació a través de la Virgen María, por lo tanto vino como descendiente del rey David, por lo cual es heredero al trono de David. Es el príncipe que nacería en la casa, en la familia de David, para sentarse en el trono de David. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el hombre más grande que ha pisado este planeta Tierra. Y Él es el que ha salvado nuestras almas. Las ha salvado para que podamos vivir por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo en un cuerpo físico glorificado, con un espíritu teofánico dentro de nosotros. Y ahí dentro estará nuestra alma, que es lo que somos nosotros en realidad, almas vivientes. Estaremos viviendo en cuerpos teofánicos y cuerpo glorificado. El cuerpo teofánico dentro del cuerpo glorificado y nuestra alma dentro ahí de ese cuerpo. Todo eso está en el programa divino, por lo cual Dios escogió un hombre para formar un pueblo. Escogido por Dios para formar un pueblo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del escogido por Dios para formar un pueblo. Ahora el grande es el que lo escogió, Dios, el cual es el que ha estado formando un pueblo. Que las bendiciones de Jesucristo, la del pacto nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo mixto de Cristo, y pronto Cristo se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad y reclame todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, y resucite a los muertos creyentes en Él, y nos transforme a nosotros los que vivimos, y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y les guarde. Y dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar en esta ocasión nuestra parte, y así pasar al director de cánticos y al ministro aquí para finalizar esta actividad, este culto de esta ocasión. Mientras escuchamos el cántico que nos habla de Jesucristo, el hombre que nos transformó, pasará el reverendo Miguel Bermúdez Marín.